Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja en todo, mis queridos hermanos. Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios todos los días por otro día más de vida. Gloria al Señor, ¿verdad? Lo debemos de hacer. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y comenzamos esta gloriosa mañana. Vamos a hacerlo en una oración, porque necesitamos la guianza de Dios. Necesitamos la fortaleza de Dios. Aleluya. Que el Señor nos sane, que el Señor nos libere, que el Señor rompa las cadenas. Aleluya. Porque estamos viviendo en los tiempos muy peligrosos en que tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras, hermanos. Estar bien apercibidos, bien instruidos para toda buena obra en el nombre del Señor. Y voy a leer, ¿verdad?, los tres textos que siempre decimos los domingos. Aleluya. Ponga atención en el nombre de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Y luego tenemos el Salmo 119, 105. Aleluya. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra del Señor y nos vamos a poner en las manos de Dios para que Dios nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Padre Santísimo, Dios de amor, de bondad y misericordia, te alabamos, glorificamos tu nombre esta gloriosa mañana que nos has dado, Señor, bendito Salvador, para escudriñar tu palabra. Úsame como instrumento tuyo para la gloria y la honra tuya, Señor Santísimo. Pon palabras en mis labios, Señor. Aleluya. Danos sabiduría de lo alto, fuerzas de tus fuerzas, Señor bendito. Señor, estamos terminando este mes de enero, Señor, y estamos para comenzar el mes de febrero. Nos ponemos en tus manos, Señor. Dirígenos tú a toda verdad y a todo conocimiento. Tu bendición sobre cada oyente y su respectivo, Señor, círculo familiar, Señor, todo su hogar, Padre Santísimo, que tú, Señor, suplas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Nos ponemos en tus santas manos. Dirígenos tú, Señor, en esta gloriosa mañana. Amén. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. En esta mañana voy a usar otro método de cómo estudiar la Biblia. Gloria al Señor, ¿verdad? Y me voy a ir capítulo por capítulo, seleccionando, ¿verdad?, diferentes grupitos de textos en cada capítulo. Gloria a Dios. Y luego usted pues va a poder hacer su bosquejo en el nombre del Señor. ¿Está muy bien? En el nombre de Dios. Y luego la escritura que yo escogí para esta mañana, gloria al Señor, porque vamos a estar hablando del libro de Gálatas, hermanos. Gloria al Señor, una carta tremendísima también. Aleluya, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Igual leer en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es este: amor, aleluya, gozo, gloria a Dios, paz, bendito sea Dios, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, aleluya. Contra tales cosas no hay ley, bendito sea Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos ahí, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que eso pare ya. Aleluya. Bueno, uno de los indiscutidos valores de esta gran epístola, hermanos, de los Gálatas, ¿verdad? Consiste precisamente en la revelación del corazón del apóstol Pablo. Mire, no hallamos aquí el tranquilo desarrollo de los grandes temas de la ley y la gracia, las obras y la fe, la carne y el espíritu, ¿verdad?, que corresponden a la epístola de Romanos, gloria al Señor, sino que hallamos una expresión vital de los mismos temas fundamentales, hermanos, arrancada del corazón del pastor de almas, ¿verdad?, gloria al Señor Pablo, al darles cuenta del peligro de sus ovejas, que eran muy amadas, a pesar de su naturaleza inconstante y errores que tenían. Ahora, no vemos aquí al doctor que explica su lección desde la cátedra, ¿verdad?, sino al padre espiritual que echa mano a todos los argumentos y aprieta todos los resortes de la emoción, de la indignación y de la reprensión, con tal de alejar a los hijos del borde de caer a un precipicio. Se les pone duro, hermanos, gloria al Señor, aleluya. Mire, y la violencia de su lenguaje, ¿verdad?, pues nos sorprende a algunos, ¿verdad?, o algunos que comparan el cristianismo con el sentimentalismo, hermano. Se ofenden, en otras palabras, al leer Gálatas. Oh, Gálatas insensatos. Ay, ¿verdad? Pero el estudiante humilde de la palabra de Dios no ha de dedicarse a críticas superficiales, hermanos, de la actuación y expresión de los siervos inspirados de Dios, sino colocarse, ¿verdad?, en su debido lugar de discípulo, aleluya, para aprender todo cuanto el Espíritu nos enseña, aun cuando supone bajar a insospechados y profundos estratos de emoción, aleluya, de indignación y aún de ira frente a la malignidad del enemigo y de sus seguidores. Dios hace que aún la perversidad del hombre malo le acarree alabanza, pues tanto las manobrias, hermanos, y las intrigas de los judaizantes que andaban allí, ¿verdad?, como la necia sublevación de ciertos elementos allí en la iglesia en Corinto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Corintios? Y luego esto motivaron escritos, hermanos, el que estudiamos en la segunda carta a los Corintios, en los cuales el apóstol descubre
tantas facetas de su personalidad como profundos movimientos de su corazón que ignoraríamos si no hubiese tenido que defender la verdad de su autoridad apostólica para contrarrestar los indignos ataques de los enemigos del Evangelio. ¡Aleluya! Como comenté, ¿verdad? Al comienzo voy a usar un método, bueno, no es nuevo, pero para nosotros sí, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya, en el cual voy a estar dando cada capítulo y luego los versículos adecuados, gloria al Señor, ¿verdad? Cada título allí en el nombre del Señor, para que usted pueda hacer su bosquejo, gloria al Señor, ¿verdad? Como es guiado por el Espíritu Santo. Que sea de bendición en el nombre del Señor este estudio, le he pedido al Señor. En el capítulo 1, versículo 1 al 5, tenemos la salutación e introducción, hermanos. ¿Está muy bien? Ahora, las salutaciones son muy breves y secas, vamos a ponerle así, ¿verdad? Comparadas con las de otras epístolas, ya que la mente de Pablo está embargada por el peligro de los Gálatas. Con todo se destacan aquí, hermano. Está muy bien. La autoridad apostólica de Pablo, que tuvo su origen en Dios Padre y en Jesucristo, levantándolo de los muertos. Y luego tenemos el sacrificio de la cruz, que solo puede borrar los pecados y librarnos de este presente siglo malo. Aleluya. Está muy bien. Y luego tenemos el Evangelio único, Gálatas 1 del 6 al 9. Aquí Pablo se manifiesta altamente sorprendido de que los Gálatas estuviesen dispuestos a dejar el Evangelio único por algo que pretendía ser otro, pero que quedaba en nada, ya que ningún ser humano o angelical tenía autoridad para proclamar un evangelio diferente de aquel que habían recibido. Hay poder. Y luego tenemos el argumento basado en la experiencia de Pablo, ¿verdad? En los versículos 10 hasta el capítulo 2, versículo 21, ¿verdad? Aquí Pablo recibió su evangelio por una revelación especial de parte de Jesucristo. ¡Aleluya! Y luego, pues su vida anterior no le predisponía a ver una visión del Señor. Acuérdese, fue jefe de los judíos perseguidores de la iglesia. Ayúdanos, Señor. Y mire, el Hijo de Dios se reveló en él, Pablo, según un propósito eterno de Dios, comisionándole a evangelizar a los gentiles. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Y luego, pues, él no recibió su comisión y sus revelaciones de los hombres. Pues no tuvo ningún trato con los apóstoles en Jerusalén, hermanos, hasta 3 años después de su conversión y comisión. Fíjense nomás, aleluya, en el nombre del Señor. Entonces tenemos el capítulo 2, gloria al Señor, del 1 al 10, versículos 1 al 10, ¿verdad? Mire, 14 años después de su conversión, subió a Jerusalén con Bernabé y Tito para dirimir, hermano, la cuestión de la posición de los gentiles frente al judaísmo. Hubo intento de someter a los creyentes gentiles a la servidumbre de la ley. Pero Tito no fue obligado a circuncidarse, ni siquiera en Jerusalén. Y por fin, Jacobo, Cefas y Juan, o sea Pedro, y Juan reconocieron la gracia especial que Pablo había recibido como apóstol de los gentiles, dándole a él y a Bernabé, dice, las diestras de compañía en cuanto a la evangelización
sistemática, hermanos, de las naciones. Aleluya. Ahora, pues la historia recalca la autoridad apostólica de Pablo como derivada del Señor resucitado y no de los 12, de ninguno de los 12, hermanos. Pero a la vez, pues subraya, ¿verdad?, la identidad esencial entre la doctrina y la obra de todos los apóstoles. Y luego tenemos el argumento, pues basado a la reprensión de Pedro, ¿verdad? Los versículos 11 al 21, hermano. Aleluya. Léalo ahí en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque es posible que este incidente preceda el de Gálatas 2, 1 al 10, ¿verdad? Cronológicamente, pues. Pero de todas formas, las lecciones son iguales. Aleluya. Mire, Pedro no dudaba en lo más mínimo que tanto judíos como gentiles habían de entrar en el reino por la sola condición del arrepentimiento y de la fe. Lea ya Hechos capítulo 15, versículos 7 al 11. Pero podemos pensar que vislumbraba la posibilidad de una división en la iglesia. Si el ejemplo apostólico forzaba a todos los creyentes judíos a comer en la misma mesa con los gentiles, pues iba a haber problemas. Las costumbres ordenaban a los judíos que se abstuvieran, hermanos, de ciertas viandas, ¿verdad? Y en especial de toda carne que no fuese, pues, sacrificada según el rito. Aleluya. Y totalmente libre de sangre. Por algún tiempo, Pedro, ¿verdad?, se gozaba en la comunión general con los judíos y de gentiles también en Antioquía. Pero luego, bajo la presión de ciertos creyentes judíos que habían descendido de Jerusalén, tanto él como Bernabé, fíjese nomás, se apartaron para comer solo con los judíos, observando las costumbres de los judíos. Pero Pablo vio el peligro de que la cuestión de vamos a ponerle mesas y comidas, ¿verdad?, llegase a ejercer tal presión sobre los gentiles, que estos tendrían que judaizarse, hermanos, para poder tener comunión con sus hermanos. Fíjense nomás. Frente al peligro, aleluya, señaló la doctrina que Pedro predicaba para hacer resaltar la inconsecuencia de sus prácticas. Pablo, aleluya. Y el discurso pues termina con una maravillosa presentación de la nueva vida de Cristo en los creyentes que han muerto con Cristo a la ley. Aleluya. Lea este glorioso capítulo. Aleluya. Ahora, pues el incidente, ¿verdad?, adelanta los argumentos de Pablo, ya que recalca el evangelio de la libertad que Pedro aceptó, hermanos, a pesar de que los judaizantes, ¿verdad?, citaban su nombre indebidamente, pues, al intentar trastornar la fe de los gálatas. Y entramos al capítulo 3, el argumento basado sobre la experiencia de los gálatas mismos. Gálatas insensatos. Se oye poco mal, ¿verdad? Pero los gálatas eran insensatos, ya que se habían olvidado de los principios de su propia fe y vida. Porque acuérdese, toda su vida y toda su bendición se basaba en la clara proclamación de Jesucristo como crucificado, en la potencia del Espíritu Santo, en la fe que habían puesto en Cristo. Pues entonces, ¿cómo podían pensar en acabar por medios carnales lo que Dios había empezado en ellos por medio de abundantes manifestaciones del poder del Espíritu Santo? ¿Cómo? Por eso Pablo le dijo: Gálatas insensatos.
Bueno, es evidente que los judaizantes, hermanos, presentaban la obra de Pablo como algo incompleto. A mí se hace que le tenían celos ahí, ¿verdad? Pensaban que necesitaba acabarse por la entrada en el redil de Israel y por las obras legales. Dios tenga misericordia. Y luego pues tenemos el argumento basado sobre el ejemplo de Abraham en los versículos 6 al 14. Bueno, ya hemos notado que los judaizantes, hermanos, recalcarían la imposibilidad de conseguir bendiciones aparte de Abraham, el padre de Israel, quien recibió las promesas y el pacto. Muy hábilmente Pablo recurre al mismo ejemplo, recalcando el hecho de que Abraham fue justificado por la fe. ¡Aleluya! Gálatas 3:6. Y luego lo puede encontrar en Génesis 15:6. De donde deduce que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que participan del mismo principio fundamental de la fe. Pues esto caracterizó, ¿verdad?, la vida de Abraham. Aleluya. Ahora pues la ley es diferente en su esencia de la fe, pues obra por medio de una obediencia carnal. Bueno, siendo esta imposible al hombre caído. La ley no puede hacer más que maldecir al infractor de sus preceptos. Cristo, Él solamente puede rescatarnos de tal maldición, llevándola Él mismo sobre la cruz del Calvario. Aleluya. Y luego en conclusión, pues Pablo señala la bendición que puede llegar hasta los gentiles por medio de Jesucristo, en quien reciben el Espíritu Santo, la misma vida de Dios. Aleluya. Y luego tenemos el argumento basado sobre el pacto incondicional, los versículos 15 al 18. Bueno, puesto que un contrato humano, ¿verdad?, es respetado entre gente honrada, ¿cuánto más el pacto que otorgó Dios a Abraham de pura gracia en relación con la simiente prometida? Y mire, y sin que Abraham tuviera que aportar nada, excepto la sumisión de la fe. Aleluya. Y mire, tal pacto es independiente de la ley que había de darse 430 años más tarde. Y es importante saber que el pacto de gracia otorgado a Abraham no fue abrogado nunca en el Antiguo Testamento, llegando a incorporarse en el nuevo pacto sellado por la sangre de Cristo. Aleluya. Y luego pues tenemos el argumento basado sobre el verdadero uso de la ley. Versículos 19 al 24, ¿verdad? Y frente a los argumentos de Pablo, pues algún rabino podría contestar allí, ¿verdad? Podría decir ahí, demasiadas pruebas, Pablo, pues por tal camino vas a quitar toda importancia a la ley, que es obviamente un error, porque así piensan los judaicistas. Pero Pablo expone su gran argumento de que las exigencias, hermanos, de la ley encerraban a todos en una mazmorrona de desesperación, a una mazmorra de desesperación, pues ya que nadie podía vivir por cumplir sus preceptos. Mire, y la ley actúa también como guardián o carcelero, ¿verdad? Vamos a ponerle así, que vigila al pobre captivo legalista.
bueno, cambiando la metáfora aquí, ¿verdad? Y dándole un giro más optimista. Vamos a ponerle así, la ley es el guardián de niños en una casa greco-romana, ¿verdad? Que había de llevarnos a Cristo, a la plena promesa mesiánica, en vista de la imposibilidad de hacer nada nosotros mismos, hermanos, aleluya. Es por medio de la sangre de Cristo, aleluya. Mire, he aquí el gran servicio que presta la ley, dando el conocimiento del pecado que troca el pecado en transgresión, con el fin de que la única puerta de esperanza llegue a ser aquel que murió bajo la pena de nuestros pecados, con el fin de darnos vida en asociación con su vida de resurrección. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. Y luego tenemos, gloria al Señor, las bendiciones de los hijos. Versículos 25 al 29. Ahora, el ayo deja paso a Cristo, para que en Cristo el creyente reciba la vida y posición de hijo, revestido de la justicia de Cristo, hecho uno con todos los creyentes en Cristo, aleluya, en quien todas las diferencias humanas quedan borradas, aleluya. Oh, que si el mundo se diera cuenta de esto, aleluya, no tuviéramos tantos problemas raciales, aleluya, bendito sea el Señor. Mire, y al mismo tiempo llega a ser hijo heredero de Abraham en toda la parte espiritual de las promesas que él recibió. Aleluya, bendito sea el Señor. Y luego comenzamos que en el capítulo 4, ¿verdad? El argumento de la libertad de los hijos. Gloria a Dios. Es de suma importancia leer esta epístola, hermanos, esta carta, ¿verdad? Aquí en el capítulo 4, aquí el comienzo está de otro contraataque que se basa primordialmente, hermanos, en el hecho de la redención de los creyentes en Cristo, aleluya. Y por redención supone libertad. Libertad que se contrasta no solo con la servidumbre del esclavo, sino también con las limitaciones del heredero antes de entrar en sus posesiones. ¡Aleluya! Y toda la gran obra de Dios en Cristo tiene por finalidad que recibamos, hermanos, la adopción de hijos, basándose la figura en la práctica de colocar a algún joven en una nueva familia con todos los privilegios y responsabilidades de un hijo mayor. Fíjense nomás, todos los privilegios. Aleluya. Mire, si los Gálatas habían tenido experiencia de tan gloriosa libertad, ¡ay! ¿Cómo podían volver a esclavizarse bajo los miserables rudimentos de los mandamientos humanos? ¿Cómo, hombre? A mí se me hace que Pablo estaba bien enojado. Gálatas insensatos, se los dijo él. Sí, ¿cómo ustedes toman esta libertad como libertanismo para hacer las cosas carnales? Que Dios tenga misericordia. Aleluya. Ahora tenemos el argumento basado sobre el contraste entre sus buenos principios y su triste caída, hermanos. Hay poder, que Dios tenga misericordia. Mire, en los versículos 12 al 20, ¿verdad? El apóstol reprende a los Gálatas y a la vez quiere renovar en ellos los recuerdos conmovedores de los comienzos de la obra de gracia, hermanos, y entre ellos rememorando el entusiasmo y el espíritu de sacrificio de los primeros tiempos, del primer amor.
que se unían a un gran afecto a su persona, a pesar de los manifiestos estragos de su enfermedad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios le tuvo que dar mucha fuerza a Pablo aquí. ¿A dónde había volado tanta felicidad? Ay, Señor. Mire, los que iban solícitos tras ellos no les habían proporcionado bien algunos. Esos judaizantes los querían tener oprimidos. ¿Qué pasó, Gálatas insensatos? ¿Cómo se les olvidó, hombre? Ayúdanos. ¿Cómo se nos olvida? Dios tenga misericordia. Y luego tenemos el renovado argumento pues, sobre la libertad y la alegoría de Sara y Agar, hermanos. Versículo 21 hasta el capítulo 5, versículo 1. Mire, ya que los Gálatas querían ejemplos de la ley, Pablo les cita, fíjense nomás, el caso de Sara y Agar. De la ley, o sea, el Pentateuco aquí, ¿verdad? Haciendo ver que el hijo de la libre era también hijo de la promesa, mientras que Agar, esclava ella misma, ¿verdad? Solo pudo dar a luz un hijo nacido a la servidumbre. Y el texto bíblico señaló que había incompatibilidad entre las dos mujeres y sus hijos, de la forma en que la hay entre la Jerusalén actual, hecha semejante a Sinaí, el monte de la ley, por una parte, y la nueva Jerusalén, la ciudad de la gracia, por otra. Mire, el argumento, ¿verdad?, es difícil para nuestra mentalidad occidental, hermanos, ¿verdad? Pero cuadraba bien con el ambiente que iban creando los judaizantes ahí en Galacia. Aleluya. Y el resumen se halla en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para libertad Cristo nos libertó. Estad pues firmes y no sujetéis otra vez a un yugo de servidumbre. Aleluya. Dios nos libre. Y luego pues tenemos los versículos 2 al 15 de este capítulo 5. Gloria al Señor. Avisos solemnes sobre el peligro de la sujeción legal. Mire, de diversas formas Pablo quiere hacer a los Gálatas comprender el peligro del legalismo. No querían entender. Mire, el gentil que se circuncidaba, después de haber manifestado hallar su vida en Cristo, pues decía en efecto que Cristo no era suficiente, porque los forzaban, y que le hacía falta algo mal. No, pues se tienen que circuncidar, ¿verdad? No, mire, en cambio, el principio fundamental de la iglesia es la fe que obra por el amor. Aleluya. Gálatas 5, 2 al 6. Ahora Pablo condena rotundamente a los perturbadores de los Gálatas, volviendo a señalar las tristes consecuencias del legalismo. Si querían ley, vamos a ponerle así, ¿verdad?, ya podrían fijarse en el resumen de toda ley entre los hombres. Muy bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya, bendito sea el Señor. Lea lea todo el capítulo, todo el libro. Aleluya. Y luego en los versículos 16 al 26, pues el argumento basado sobre la potencia del Espíritu Santo. Aleluya. La potencia del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Aleluya.
Bendito es el nombre de Dios. Gálatas 5, 16, 26. Lo estaba buscando aquí en el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Mire, por medio de sus repetidos argumentos, Pablo ha demostrado que por la salvación, o sea que la salvación es por la gracia y no por la ley, que se apropia, hermanos, por la fe y no se gana por las obras. Le resta el aspecto más positivo de su mensaje. Está muy bien. Todo es vano aparte de las operaciones del Espíritu Santo, quien lucha contra todas las manifestaciones de la carne. Y por carne, ¿verdad? Aquí hemos de entender, hermanos, todo lo natural en el hombre caído. ¿Está muy bien? Todo lo que procede de la caída, hallándose por lo tanto en franca oposición a todo lo que procede de Dios. Ahora, la lucha fundamental se describe aquí en el versículo 17. Aleluya. Y los creyentes son exhortados a andar en el Espíritu, dejándose guiar por el Espíritu para producir el fruto del Espíritu. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y podemos ver que en vivo contraste pues se hallan las obras de la carne, que incluyen no solo los crímenes y los vicios de una vida desordenada allí, sino también todo movimiento de envidia, de celos y de partidismos, hermanos, lo que leí al comienzo. Aleluya. Mire, igual que allá en Romanos 6, del 1 al 10, ¿verdad? Pablo considera que la carne en los creyentes se halla crucificada juntamente con todas sus pasiones y deseos. He aquí el camino a la santidad y no los vanos esfuerzos, hermanos, legales. Ahora en el capítulo 6, bendito sea el Señor, ¿verdad? Los versículos 1 al 10, el argumento basado sobre la ley de la siembra y la cosecha. Mire, es característico, hermanos, de las epístolas de Pablo, pues que empiecen con la exposición de doctrina para dar paso al final y consideraciones prácticas. ¿Está muy bien? Y algo de eso se ve en esta epístola, con variantes que se deben al carácter tan especial del escrito. Está muy bien. La ley de Cristo de Gálatas 6:2 es obviamente la ley del amor, hermanos, que llevará al creyente a pensar en sus hermanos con deseos de hacerles ayuda, al par que considera su propia obra como modestia. Aleluya. Ahora, pues los legalistas, ¿verdad?, pensaban cubrir el vacío moral y espiritual de sus vidas ahí por la careta de las obras y observaciones religiosas, pero no podían engañar a Dios, hermanos. No podemos engañar a Dios. ¿Está muy bien? Aleluya. Quien establece que todo cuanto el hombre sembrare, eso también segará. Léalo para la gloria y la honra del Señor. Lo que es solemne amonestación para el legalista, el creyente carnal y el indiferente, llega a ser un bendito principio de bendición, aleluya, espiritual. En el caso del creyente humilde, anulando el pesimismo, ya que todo cuanto siembra para el Espíritu y en el poder del Espíritu producirá fruto, aleluya, para vida eterna. O sea, fruto espiritual en la esfera de la vida eterna, aleluya. Así no ha de desanimarse ni desmayarse, pues la cosecha es segura
Bendito sea el nombre del Señor. Hay victoria en Cristo, hermanos, y hay bendición. Ahora, pues entonces, en los versículos 11 al 18 está el argumento, ¿verdad? Y el epílogo basado en el tema de la cruz. Aleluya, a ver. Bueno, aparentemente Pablo mismo, ¿verdad? Empuña allí la pluma del escribiente para dar más fuerza emotiva a las últimas palabras de su carta. Dice, con grandes letras traza su último llamamiento a sus hijos que peligran. ¿No veis? Dice en efecto, ¿verdad? Que todo ese hablar de la circuncisión no tiene más objeto que el de evitar persecución por Cristo, unido con el afán de gloriarse en el número de los circuncidados que han entrado en el redil de Israel. Mire, la falsa jactancia de los judaizantes hace surgir de nuevo de lo profundo de su corazón el tema de la cruz. ¡Aleluya! Lejos esté de mí el gloriarme. ¡Aleluya! Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. ¡Aleluya! Bendito es el nombre de Dios. Me gustaría haber estado allí cuando Pablo dijo estas palabras. Pero ahora el Señor hablándonos a nosotros directamente por medio de esta carta también. ¡Aleluya! Y bueno, pues vuelve al tema fundamental, ¿verdad? A la cruz donde muere el yo y la carne bajo la sentencia de la ley, y al mundo por nuestra asociación con la muerte de Cristo. ¡Aleluya! ¿Verdad? Ahora, he aquí un tema en el cual es lícito gloriarnos, hermanos. ¡Aleluya! Ya que toda la honra y la alabanza, bendito sea el Señor, es para aquel que murió y resucitó, Cristo Jesús nuestro Salvador. Mientras que nosotros llegamos al fin de todo lo meramente humano, esperando tan solo la nueva creación, aleluya, que brota de la resurrección de Cristo, aleluya, y que se confirmará por los siglos de los siglos, aleluya. Y por tal regla convenía que viviesen los Gálatas, experimentando la gracia de Dios en sus espíritus, libres de preceptos que, habiendo revelado el pecado, dejan paso a la obra vital del Espíritu de Cristo. ¡Aleluya! Que Cristo viva en nosotros. ¡Aleluya! Bueno, como hemos visto ya, ¿verdad? Y cuando lea esta carta, nomás 6 capítulos, hermanos, gloria al Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Como hemos visto ya, pues el desarrollo ordenado y tranquilo de los temas de la ley y la gracia de las obras y la fe de la carne y el espíritu, pues se hallan en Romanos, ¿verdad? De capítulo 1 al capítulo 8, gloria al Señor. Pero al redactar la carta de los Gálatas, hermanos, Pablo echa mano de un argumento tras otro. Aleluya. Y cada uno muy convincente, hermanos, y completo en sí. Aleluya. Acumulando golpe tras golpe contra el error, con tal de hacer prevalecer la verdad en el nombre de Cristo. Ahora, pues sus expresiones enérgicas, ¿verdad?, se explican por la gravedad del peligro, ya que se trataba de manifestar una vez para siempre la suficiencia de la obra de Cristo. ¡Aleluya! Y la universalidad, hermanos, de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor.
Pues imaginémonos, hermanos, lo que habría resultado si Pablo, ¿verdad?, hubiese fracasado en el intento de defender la verdad del Evangelio. ¡Ay, aleluya! Pero fue vencedor, como nosotros podemos ser vencedores también, si sabemos que todo está basado en la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no por rudimentos humanos. Aleluya. Ni leyes humanas. Es la ley del Señor. Bueno, pues la batalla, ¿verdad?, duró desde el principio de su ministerio, ¿verdad?, y no cesó hasta que el apóstol mismo, pues había terminado su carrera, ¿verdad? Pero sin duda, esta carta, hermanos, representa el momento culminante de la lucha. Aleluya. Y me gusta porque él demostró, yo estoy listo para enfrentarme con cualquiera, porque los amo. Y quiero que permanezcan en la fe, en Cristo Jesús. Y no se basen en las obras de la carne. Aleluya. Nos da la lista de las obras de la carne y nos da la lista de el amor de Dios. Aleluya. Las obras del Espíritu. Léalo en el nombre del Señor. Está muy bien porque tenemos lucha, seguro que sí. Pero vamos a ser vencedores en todo en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Mire, aquí en esta carta, ¿verdad?, representa el momento culminante de la lucha. Ahora, los diferentes movimientos de su argumento, o sea, la sucesión de fuertes contraataques ahí contra la doctrina judaizante, aleluya, se señalan en el resumen del contenido de la epístola. ¿Está muy bien? Y pues bueno, si está interesado, ¿verdad?, porque el estudiante que está interesado, ¿verdad?, pues léala varias veces, hermanos, aleluya, ¿verdad? Y con sumo cuidado, hermanos, aleluya, ¿verdad? Lea todo el contenido de la epístola pidiendo la guianza del Espíritu Santo. Aleluya. Va a ver que cada vez que lea esta carta va a agarrar algo ahí nuevo, una bendición nueva. Aleluya. Vamos a ponernos en las manos de Dios, hermanos, para que el Señor nos ayude para vivir una vida piadosa, una vida dedicada a Él, al Señor, nuestro Salvador. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, gracias por esta gloriosa mañana. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos dirijas a toda verdad y a todo conocimiento. Padre divino, Señor, estamos bombardeados por televangelistas falsos, Señor, falsos que se llaman profetas, que se llaman apóstoles, Señor bendito, que quieren descarriar a las ovejitas, Señor, pero que nosotros permanezcamos, Señor divino, en tu redil, Señor santísimo, porque sabemos de que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Bendito sea tu nombre. Sé con nosotros, Señor. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrinas falsas, ataques del enemigo, Señor. Nos ponemos en tus santas manos, Señor, bendito Salvador. Gracias por habernos escuchado. Pongo el hogar de cada oyente en tus manos una vez más y a su círculo familiar igualmente, Señor. Gracias por habernos escuchado. Gracias por este mes que nos diste de vida y gracias por el mes que entra también, porque seguimos confiando y esperando en tus promesas, Señor. La gloria y la honra sean para ti. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén.
Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Adelante, en el nombre de Cristo. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios.